Constitucional de la República del Ecuador. Amigos televidentes, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Noticias 7, emisión matinal este viernes 24 de noviembre. Tenemos amplia información para todos ustedes siempre a través de nuestras plataformas digitales, el telégrafo.com.es, ecuadortv.es, en el dial de Pública FM y a través de nuestras redes sociales. Compañeros, ¿cómo están? Muy buenos días luego de una larga jornada el día de ayer de transmisión de este cambio de mando, pero con mucha emoción todos los ecuatorianos. ¿Cómo están? Así es, mucha emoción. Hola Meche, Lautaro. Buenos días amigos que nos sintonizan. Amigos, estamos exactamente a un mes de la Nochebuena. Realmente ya se nos ha ido el año. y claro, con muchísima información. Esta semana ha sido de arduo trabajo. Sin embargo, el día de ayer estuvimos brindándoles detalle a detalle todo lo que ocurrió con el cambio de mando, las primeras acciones que llevó a cabo el presidente Daniel Noboa en Carondelet. Les tenemos toda la información sobre quiénes van a conformar su gabinete. Tenemos los nombres en detalle. Compañeras, muy buenos días. Buenos días, Lautaro. Bienvenido ya a la mesa de trabajo luego de unas merecidas vacaciones. Extrañaba venir acá. Y regresaste con la jornada de ayer. Exacto, posesionando un presidente. Me vi posesionando un presidente. Nada menos. Permítame saludar también al señor productor que dice, bueno, concentrados hoy con el noticiero, estamos listos para dar mucha información porque aparte del tema de la posesión, y podemos decir, ya tenemos entonces nuevo presidente. También en el país han suscitado una serie de situaciones y otras cosas que las vamos a topar más adelante. Por ejemplo, y atención para Quito, lo que sucede con el puente de Guápulo, que ya no se puede circular en horario normal. Vamos a contarles cómo es este tema y también los cortes de luz que hoy vuelven. Todo eso lo vamos a abordar aquí en este Noticias 7, que iniciamos eso sí con el tema de la semana. Aquí iniciamos entonces. Bienvenidos. Así es, oficialmente Daniel Noboa Asín se convirtió en el presidente constitucional de la República del Ecuador. El nuevo primer mandatario llegó a la Asamblea Nacional acompañado de su esposa Lavinia Balbonesi y sus hijos. Queda usted posesionado como presidente constitucional de la República del Ecuador. Es el momento en el que el sueño de una familia se hace realidad y el instante en el que su principal protagonista hace formal su compromiso con todo un país y al que el bloque legislativo le hará un minucioso seguimiento. Señor presidente electo de la República del Ecuador, lo invito a que juntos trabajemos. Lidere usted al Ecuador hacia un futuro de paz, seguridad, progreso y libertad. En su primera intervención y demostrando que es un hombre de familia, el señor presidente avisó a un país distinto. Creo en un Estado que tiene como primer objetivo reducir la violencia y volver del progreso una costumbre. Con los jóvenes como protagonistas. Este cambio que el país requiere tiene claramente un sentido de urgencia, a la que muchos jóvenes, los jóvenes, tenemos que responder con audacia. Con la generación de empleo. Y es que para combatir la violencia hay que atacar la desocupación. El país necesita empleo y para generarlo enviaremos reformas urgentes a la Asamblea que deben ser tratadas con responsabilidad. Y la seguridad como una de sus prioridades. Los invito a todos a trabajar en conjunto para acabar con el enemigo en común, la violencia y la miseria. Posteriormente se dirigió al Palacio de Carondelet y si bien su gabinete ministerial aún no está completo, en el Salón Amarillo oficializó a los titulares de Deportes, de Gobierno y de Comunicación, entre otras carteras de Estado. Paul Freire, Noticias 7. Bien, entonces así fue como se llevó a cabo esta ceremonia, este cambio de mando en el legislativo. Hubo varias cosas que hay que resaltar en el cambio de mando. En primera instancia, los atrasos.
Gustavo Petro, el presidente de Colombia, llegó con al menos 30 minutos, más de 30 minutos de retraso de lo que se preveía que él debía estar ahí en el Parlamento del Ecuador. Sin embargo, e incluso cuando él ingresa a la Asamblea Nacional, al Pleno Nela Martínez, se tuvo que hacer una pausa para darle la bienvenida. No solo eso, sino también el recibimiento al presidente Guillermo Lasso. Lo que dicta el protocolo es que el presidente de la Asamblea, en este caso Henry Kronfle, salga a dar la bienvenida a las autoridades principales, es decir, al presidente electo, a la vicepresidenta electa en ese momento y al binomio saliente. Sin embargo, solo lo hizo con los 3 primeros y con el presidente Guillermo Lasso, que estaba de salida el día de ayer. Henry Kronfle no le dio la bienvenida al Pleno Nela Martínez. Fue realmente, digamos, un desplante que se tuvo en medio del protocolo que se tiene que cumplir en la Asamblea Nacional. Lo propio hizo Viviana Veloz, la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, quien tampoco saludó al presidente saliente Guillermo Lasso. Esto por las diferencias, discrepancias políticas y los comentarios que han salido del uno y otro, pero evidentemente, como tú lo dices, Andrea, eso era parte de un protocolo establecido. Vimos también en pantalla, y no sé, producción, si nos ayuda, con otro de los temas quizás más light que se pueden hablar de esta posición, y es la presencia de los hijos de Daniel Noboa, sobre todo el pequeño que tiene año y medio, Alvarito Noboa Jr., quien se ganó las cámaras de televisión, fotografías, celulares. Ahí vemos al pequeño caminando con unos zapatos que luego se los quitó, tenemos que revelarle a la gente, y que incluso en media ceremonia tuvo que salir para estar jugando en la alfombra roja junto a su hermanita mayor. Y lo más curioso de todo es que vamos a ver ya en imágenes cómo él está caminando, cogido la mano de su madre, Lavinia Balbonesi, la nueva primera dama, y de una de las escoltas, y luego se agarra de una de las espadas o de los sables que utilizan el acompañamiento militar. Alvarito Noboa Jr., que es el hijo menor de Noboa, pero por cierto, en los próximos meses nacerá uno más. Sabíamos que un Álvaro Noboa iba a llamar la atención. Sí. El día de ayer lo ha hecho Alvarito Noboa Jr. Álvaro Noboa, el padre de Daniel Noboa, fue el gran ausente el día de ayer en la ceremonia. Al principio, digamos, del día miércoles, Daniel Noboa decía que era probable que asistiría a Álvaro Noboa a la ceremonia. Sin embargo, el día de ayer, el equipo de Daniel Noboa confirmó que por un tema de salud, el padre Álvaro Noboa no pudo asistir. Bueno, imágenes que han agradado al país entero de ver llegar al presidente Daniel Noboa con su familia completa. Y en esta oportunidad, ya que mencionaste el hijo pequeño, bueno, la hija mayor, creería yo que es la primera vez oficialmente que se la ve con el papá, que la conocemos ya de esa manera, así que el día de ayer pudo mostrar a sus bebés y al que viene en camino también a su familia completa, que como él dijo, pues ha sido el soporte de toda esta campaña y no ha podido pues llegar a donde está si no hubiera sido sin el apoyo de su familia, de su esposa, de su madre y de sus hijos, que son muy pequeños, lo dijo en el discurso, que no saben lo que está pasando, pero que van a tener que atravesar por muchas cosas por las decisiones de su papá. Se cuidaron muchísimo los detalles para el ingreso de la familia Noboa Balbonesi, y es que ellos ingresaron todos combinados con el color morado por una razón. La campaña electoral que llevó a la presidencia Daniel Noboa tuvo precisamente ese mismo color. Lavinia Balbonesi la vimos con 3 atuendos durante el día, tanto para la ceremonia, después se cambió a un vestido morado para la posesión de los ministros, y en la noche nuevamente la vimos con un toque morado para la cena. Eso pues se cuidó mucho en el lenguaje comunicacional también de la familia, representando evidentemente el color que los ha llevado hacia Carondelet. Y habían mencionado que también parte de las joyas que iba a utilizar eran alusivas al Ecuador y hechas también con manos ecuatorianas. Esto como parte de ya asumir una función de cierta forma oficial, que es ser la primera dama. Y estas son imágenes, en cambio, de la llegada de la pareja presidencial, Daniel Noboa y Lavinia Balbonesi, al Palacio de Carondelet, su primer ingreso. Andrea, tú estuviste ahí, estas son imágenes tuyas incluso. Sí, realmente lo que yo decía ayer, estar en estos momentos históricos es realmente emocionante, digamos, es algo muy especial poder estar ahí. Y claro, evidentemente, nuevamente en este ingreso, Alvarito Noboa vuelve a llamar la atención porque esta vez ingresa sin un zapato, y además no solo eso, sino de muy buen humor.
Y hay que incluso aplaudirlo porque luego de la ceremonia, del cambio de mando, de tanto protocolo, el bebé que tiene 1 año y medio empieza a aplaudir cuando empiezan a entonar las notas del himno nacional, además de que baila, etcétera. Y evidentemente fue alguien que llamó la atención en el ingreso, en el primer ingreso como presidente de la República de Daniel Noboa. Había cientos de personas esperando afuera, él salió, saludó. Había muchísimas representaciones de varias provincias en la Plaza Grande y estuvimos evidentemente nosotros relatándolo todo. Asumiendo su papel, desde muy pequeño, conociendo exactamente sus responsabilidades. Sí, y hay que destacar, y lo han comentado en las redes sociales, muy educado, muy tranquilo el niño también, y eso facilitó también que el presidente pueda haberse lucido con toda su familia. Ahora, volviendo ya al tema político, estas imágenes que estamos observando son importantes porque Daniel Noboa tiene 35 años, se convierte en el presidente más joven desde el retorno a la democracia, no en el más joven de la historia porque Juan José Flores tenía 30 años cuando asumió las funciones de presidente. Sin embargo, Daniel Noboa sí es el candidato presidencial más joven en ganar una elección y además hoy por hoy es el presidente más joven de toda América Latina. Inclusive Gabriel Boric, que tiene ya 37, Daniel Noboa cumple el 30 de noviembre, cumple 36. Exacto. Hoy en día es el más joven de toda la región y por eso es algo también histórico a nivel de América Latina. Lastimosamente ayer solamente acudió a la posesión y a Carondelet Gustavo Petro, mandatario de Colombia, Luis Arce de Bolivia no llegó y Perú, que es nuestro otro vecino país, envió a su canciller. Estuvo el vicepresidente de Honduras y el vicepresidente de Brasil. En eso justamente quiero hacer una rectificación. El día de ayer, cuando estaban ingresando las autoridades, se anunció que llegaba el vicepresidente de Honduras, Salvador Nasralla, pero él escribió a través de su cuenta de Twitter que él no estuvo, ahora la plataforma X, que él no estuvo en el cambio de mando. Voy a permitirme leer lo que él había dicho porque toda la comitiva lo presentaron exactamente incluso, sí. Y se le aplaudió como vicepresidente de Honduras y él lo que pone: me están llamando varios amigos del Ecuador ya que el día de hoy, 23 de noviembre, durante la toma de posesión del nuevo presidente Daniel Noboa, cuando presentaron al vicepresidente de Honduras, presentaron a Salva Presidente, que es otra persona. Observen el video y escuchen el audio, eso es lo que él dice en su cuenta de X. Fue una situación incómoda, dejaron muy mal a Honduras, corresponde una aclaración de Cancillería al pueblo hondureño. Increíble. He estado más de 20 veces en mi vida en Quito o Guayaquil, donde además tengo familiares y amigos. Yo no fui informado de esta invitación. Increíble, porque no solamente que nos equivocamos toda la prensa porque todos hemos dicho la información oficial que teníamos, ahorita ya se rectifica eso, pero bueno, es sorprendente y eso evidentemente fue organizado por el gobierno saliente, que es quien hacía la convocatoria, y la Asamblea Nacional, que es también la que se encarga de realizar este gran evento que hemos visto, por cierto, muy pragmático, ya lo vamos a analizar, inclusive con el discurso de Daniel Noboa. Bueno, que se lo escuchó de una manera diferente, sí, el día de ayer a las intervenciones anteriores que ha tenido el presidente Noboa. 7:15, el secretario de Comunicación de la Presidencia, Roberto Izurieta, mencionó que el discurso del presidente Noboa apunta a un cambio de estilo en el ejercicio del poder político. Así es, y representantes de gremios productivos esperan que los acuerdos entre el Ejecutivo y la Asamblea se plasmen en la ratificación de los acuerdos comerciales negociados en la anterior administración presidencial. El discurso del presidente Daniel Noboa provocó diversas lecturas. A lo interno del equipo presidencial se plantea que lo dicho por el mandatario hay que comprenderlo más allá de lo político. Nos unamos lo más posible, que nos sumemos para las enormes urgencias que tiene el país que afrontar, la violencia y la búsqueda de empleos. En tal caso, para el secretario de Comunicación de la Presidencia, Roberto Izurieta, las palabras de Noboa buscan plasmar un cambio de estilo en el quehacer del poder político. Yo creo que eso es una señal, eso es en el fondo inspirador, eso nos da esperanza.
Y Zurrieta considera que el presidente Noboa es más de acciones que de palabras. Nosotros tenemos que adaptarnos y leer lo que él nos está diciendo. Y creo que el discurso que dio hoy refleja mucho lo que él es, lo que piensa y lo que desea hacer. Para representantes de gremios productivos fue una alocución presidencial orientada a dejar a un lado el odio y la división. El presidente de la Federación Ecuatoriana de Exportadores, Felipe Rivadeneira, considera necesario que el nuevo gobierno inicie en una relación con objetivos comunes con la Asamblea. Independientemente de la ideología, es decir, una unión entre ecuatorianos, y eso yo creo que es algo digno de destacar. El presidente fue muy directo en mencionar que hay un cambio generacional. En ese sentido, señaló el dirigente empresarial, lo inmediato es validar los acuerdos comerciales encaminados en la anterior administración. Tiene que ser rápido, lo de China ya está listo, aprobado por la Corte. Creo que esperemos que esa misma mayoría que eligió las dignidades se pronuncie a favor de los acuerdos comerciales. El discurso del mandatario duró alrededor de 7 minutos. La tarea es dura y difícil. Los días son pocos. A trabajar, concluyó el presidente Noboa. ¡Viva el Ecuador! Javier Ceballos, Noticias 7. Fue un discurso muy pragmático porque el propio Daniel Noboa ha dicho: yo soy una persona pragmática y así voy a trabajar durante mi presidencia, que son, ya sabemos, 16, 17 meses, calcule usted, desde hoy hasta el 24 de mayo del 2025. Pero otro de los puntos que mencionó durante el discurso fue que él ya se reunió con parte de su gabinete ejecutivo, que ya vamos a conocer de quién se trata, y les dijo: ok, necesito conocer con claridad cuáles son sus metas y vamos a medirlas. Ha dicho Daniel Noboa: voy a medir absolutamente todo. Recordemos que él es empresario y de esa forma también ha liderado las corporaciones de su padre y las que él hasta hace muy poco pues estaba al frente. Es lo que le ha dicho a los ministros y todos tienen que cumplir una serie de parámetros. ¿De quién se trata? Pues ya lo vamos a ver, producción me confirman si vamos con eso, porque ayer, por cierto, hubo en el Salón Amarillo, se separaron bastante. A las 5:30 más o menos, se convocó a las 4:30, pero a las 5:30 llegaron ya los miembros del gabinete, no son todos, es un grupo de aproximadamente 22 entre ministros y secretarios, donde hay paridad de género, por cierto, y esta fue una de las primeras actividades del presidente Noboa. Llegaron estos 22 nuevas autoridades para ser posesionadas. Ahí estamos viendo en imágenes, Daniel Noboa firmó los decretos y luego ya con esto ellos pueden ingresar en funciones. Allí estamos viendo cómo uno por uno iban pasando. Faltan todavía ministros. Faltan todavía. Nombrar todavía en los próximos Faltan días. todavía. Lo que sí es que es un gabinete, lo han denominado diverso. Por la paridad de género, hay 9 mujeres, pero también porque en su gran mayoría son jóvenes, muchos de ellos son nuevos en política, también hay que acotarlo. Y otra de las particularidades, y ya se lo vamos a contar a usted, es que hay una especie de fusión. El Ministerio de Gobierno y del Interior se lo encargó a la misma persona, pero le doy el paso a Andrea para saber quiénes son exactamente los nuevos ministros ya oficializados. Así es, entonces vamos a mirar rápidamente cuáles son los nombres que el día de ayer ya se oficializaron como parte del gabinete del presidente Daniel Noboa, porque esta fue una de las primeras actividades que se realizó tras ser posesionado. Ahí estamos viendo entonces, de esa manera, Michelle Mancheno será la secretaria jurídica de la presidencia, Arturo Félix Wong será el secretario de la Administración Pública, Mónica Palencia se encargará del Ministerio de Gobierno e Interior, Roberto Luque estará a cargo de Transporte y Obras Públicas. Además de aquellos, se nombraron a varios ministros más y damos entonces lectura de quiénes son. Daniel Calderón será ministro de Educación, Franklin Palacios será ministro de Agricultura y Ganadería, Sonsoles García, que ya era un nombre que se había hecho público hace varias semanas, será pues la ministra de Producción. Franklin Encalada estará al frente de la cartera de Salud. Además, la ministra de Energía y Minas será Andrea Robo. Zaida Rovira, ella será de Inclusión Económica y Social. Recordemos que ella incluso estuvo en la Defensoría del Pueblo, reemplazando cuando hubo el tema de Freddy Carrión, así es. En el Ministerio de Inclusión Económica y Social, entonces estará Zaida Rovira. En el de Desarrollo Urbano y Vivienda estará Humberto Plaza.
Y en el de Turismo se ha ratificado al nombre de Nils Olsen, que acompañó al presidente Guillermo Lasso, se lo ha ratificado nuevamente para el Ministerio de Turismo. Y ahora venimos con el Ministerio del Ambiente. Sade Fritchi será la ministra del Ambiente, es una de las más jóvenes, 26 años tiene ella. Andrés Guzmán será titular de la cartera de Deportes. Romina Muñoz, ministra de Cultura. Zahira Moya será secretaria de Planificación. Vamos con los demás nombres, porque Roberto Izurieta será el secretario de Comunicación, María Elisa Péndola será la secretaria particular de Presidencia, Gabriela Sommerfeld será la canciller de la República, Giancarlo Lofredo, ministro de Defensa, e Ivonne Núñez, ministra de Trabajo. Esos son los nombres que se han hecho públicos el día de ayer en el Salón Amarillo. No solo que se hicieron públicos, sino que ya se firmó el decreto que los oficializa como parte del gabinete del presidente Daniel Noboa. Aún faltan nombres por revelarse y, sin embargo, se ha dicho que el día domingo habrá la primera foto oficial con el gabinete completo. Esperamos entonces que en estas próximas horas conozcamos los demás. A ver, ministerios que faltan. Economía, que es uno de los claves. El Ministerio de la Mujer, también hay que conocer quién estará a cargo. La Secretaría de Seguridad. El Ministerio de Telecomunicaciones. La CENESID. También la Secretaría de Gestión de Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades. La Secretaría de Gestión de Riesgos, que también es clave porque se nos viene, ya estamos con el fenómeno del Niño. Esas son las secretarías que todavía no han sido nombradas y, cómo no, las gobernaciones. 23 gobernaciones. 23 gobernaciones, y esto tiene que ser hasta el día domingo, como tú mencionas, con esta foto oficial, así que estaremos atentos y pendientes. Probablemente unos nombramientos el día de hoy también se pueden presentar, ¿no? Así es, exactamente, esto puede continuar. Solo antes de pasar, ahí vemos en imágenes, ese era el ministro de Defensa. Conversamos con él y lo que mencionó el ministro es que van a analizar a la cúpula militar. Se van a reunir en estos días para conocer si mantienen o no a los integrantes de la cúpula militar, lo que ha dicho el ministro Giancarlo Lofredo. Ahora sí, Daniel Noboa, por cierto, compañeras y amigos televidentes, él también se pronunció luego de suscribir este decreto en el que oficializaba a las 22 nuevas autoridades, y esto fue lo que les dijo como un mensaje muy claro de cómo debe ser la gestión laboral de ellos en estos 16, 17 meses de gestión de trabajo. Ya son y serán parte de la historia ecuatoriana, parte de una historia que empieza con un grado de terror, pasará por drama, pero de ahí será de esperanza, de felicidad y de progreso. Muchas gracias. Bien, y en representación de los ministros, el ministro de Deporte Andrés Guzmán habló el día de ayer en el Salón Amarillo. A él también lo vimos muy activo el día de ayer con toda la agenda que tenía el presidente Daniel Noboa. Desde la ceremonia religiosa estuvo acompañándolo, luego en el cambio de mando y después en Carondelet. Escuchemos entonces lo que dijo. Porque desde ahora, para cada uno de nosotros, servir al Ecuador bajo su liderazgo constituye nuestra más grande responsabilidad y al mismo tiempo el más grande de los privilegios. Este grupo de ciudadanos comprometidos con nuestro querido país se fortalece por su diversidad y nos comprometemos, al igual que usted, en ser libres, eficientes y pragmáticos para ser una herramienta a través de la cual podamos resolver los problemas de la gente, sobre todo de los más necesitados. Bueno, esas fueron las palabras del ministro del Deporte, Andrés Guzmán. También para mencionarles parte de lo que se dijo, es que cada uno de estos ministerios tiene la responsabilidad de elaborar estos planes que van a ser medibles, pero además destacaron todos que estamos viviendo una época de crisis en el país y que muy pocas personas quisieran asumir estos cargos porque además, y lo han dicho, muchos de ellos van a tener riesgo de que pueden tener amenazas contra sus vidas y por eso es que se ha destacado que quieran pertenecer. ¿Cómo los eligió Daniel Noboa? Lo dijo él propiamente cuando dio sus declaraciones y mencionó que está confiando en su equipo más cercano, que es quien le ha recomendado a las diferentes personas que van a asumir estas carteras de Estado. Y reiteramos, el Ministerio de Gobierno y el Ministerio del Interior,
que hasta hace un día eran dos carteras dirigidas de manera independiente, hoy tienen a la misma ministra, que es Mónica Palencia, como ministra de Gobierno y encargada de ministra del Interior. Se ha hablado mucho de si esta era una decisión correcta o no, eso será parte del análisis. Por lo menos en esta, al inicio va a ser así, eso es lo que dijeron también, ¿no? En esta primera parte. Y solo para ponerlo en contexto, eso es lo que ocurrió en el gobierno de Lenín Moreno, es decir, en el gobierno de Rafael Correa teníamos estos dos ministerios, en el gobierno de Lenín Moreno se los unió, hubo muchísimas críticas, muchos cuestionamientos de si debían unirse siendo tan distantes, digamos, en muchas acciones que se debe tomar dentro de esas carteras de Estado. Vamos a ver entonces lo que ocurre en esta administración. Bueno, y otro funcionario, la vicepresidenta Verónica Abad, acaparó también la atención el día de ayer. Ella cumplió con su primera actividad ya como vicepresidenta del Ecuador. Después del cambio de mando se dirigió al mercado Iñaquito, al norte de la capital. Ahí le esperaba un almuerzo con comerciantes y representantes de organizaciones sociales, como estamos viendo en pantalla en estos momentos. Ella habló ahí con los medios de comunicación y ahí enfatizó que quiso almorzar con el pueblo porque quiere mostrar que su labor será cercana a la gente. Además, en declaraciones a la prensa habló sobre los proyectos del presidente Daniel Noboa, es decir, en simultáneo ella estaba almorzando en el mercado de Iñaquito cuando se estaba recibiendo a las autoridades en el Palacio de Carondelet para el almuerzo, digamos así, oficial de Daniel Noboa como presidente. Según la vicepresidenta Abad, las reformas económicas que planea implementar Noboa ayudarán a mejorar las condiciones de vida en Ecuador para que se reduzca la alta tasa de migración. Nosotros incluso les comentamos, conversamos con ella, porque ella acudió luego en la tarde a la posesión de los ministros. Hablamos con ella, le preguntamos, y eso usted lo puede ver en Diario El Telégrafo, ella mencionaba que efectivamente va a hacer trabajo en territorio, en temas económicos, pero también pendiente de los migrantes. Le consultamos cuál va a ser su primer viaje, si es que está previsto, porque nuestra comunidad migrante es muy grande, tanto en España como en Estados Unidos. Dijo que eso todavía no se lo ha definido, pero lo podrá conocer en los próximos días. Recordemos, la vicepresidencia cambia su giro porque con Alfredo Borrero estaban encargados de temas de salud. Ahora con Verónica Abad, según lo dispuesto por Daniel Noboa, tiene que ella encargarse de los migrantes ecuatorianos y fortalecer las relaciones ecuatorianas con los países africanos. Por eso ha dicho también Abad que va a reunirse con la Cancillería para definir un flujo de trabajo. Lo que sí es cierto que esta primera acción como vicepresidenta Verónica Abad llamó muchísimo la atención porque se le esperaba en el almuerzo oficial para recibir a las autoridades también invitadas a este evento que iniciaba ya este mandato de Daniel Noboa. 7:28, nos vamos a una pausa y regresamos con más información. Queda usted posesionado como presidente constitucional de la República del Ecuador.